versículos 18 al 21. Alguna vez por ahí hemos mencionado este texto y dijimos que este texto que vamos a leer ahora es como viene a ser como la agenda de Jesucristo, ¿sí? Claro que Jesús hizo muchas cosas, pero si tuviésemos que resumir todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, probablemente lo podríamos resumir con Lucas capítulo 4, del 18 en adelante. Es una especie de presentación en sociedad de Jesús, ¿no? Jesús acababa de ser bautizado hace unos días. En ese bautismo Dios confirmó que era su Hijo amado, que era el Mesías que iba a venir. Después de eso fue al desierto a prepararse para la tarea, ¿se acuerdan? Y allí, en medio de esos 40 días de ayuno, el diablo se apareció para tentarlo. Y después de eso nos encontramos con esta historia, ¿sí? No sabemos si fue inmediatamente, si quizá pasó un tiempo o no, pero la cuestión es que esta es la primera vez que Jesús va a predicar en público. La primera vez que Jesús va a hablar en la sinagoga, que era donde habitualmente él se congregaba, ¿no? Era su iglesia. Así que allí en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, dice que es Jesús el que está leyendo, el que está hablando, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Enrolló de nuevo el libro, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Y después Jesús comenzó a hablarles diciendo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Oramos. Señor, que esta tu presentación en sociedad esta noche no sea solamente una historia más que leemos en la palabra. Señor, aquí en estas pocas palabras está incluido el ministerio que viniste a desarrollar por cada uno de nosotros. Es decir, lo que hiciste a nuestro favor está escrito ahí. Queremos descubrirlo para no perdernos nada de lo que viniste a hacer por nosotros. Aún, Señor, para que en nuestra boca haya un mensaje para predicar a otros que todavía no lo han visto, no lo han entendido. Señor, bendícenos esta noche con tu palabra. Que tu presencia reine aquí ahora. Acallamos en el nombre de Jesús toda voz mentirosa, toda voz del diablo que quiera anular nuestras mentes, para que podamos entender la palabra de Dios y responder a tu llamado hoy también. En el nombre de Jesús. Amén. Todo este pasaje que acabamos de leer recién se apoya básicamente en dos ideas o en dos frases, ¿sí? La primera y la última. La primera y la última de las que leímos. La primera dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y la última dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Con la primera frase, Jesús está dando a entender que la unción que él tenía encima de su cabeza es la unción que lo apartó para una misión específica, para ser nuestro Salvador, y que esa unción lo capacitó para salvarnos a cada uno de nosotros. La unción de la que él está hablando en ese pasaje es lo que le habilita a él para cambiar lo que deba cambiar en tu vida y en la mía, obviamente, ¿sí? Con la segunda frase, lo que Jesús quiso decir cuando dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, es: el pasado se fue para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está, qué emoción que hay hoy, es impresionante, ¿no? Lo voy a repetir. Con esa segunda frase, Jesús quiso decir que el pasado se ha ido para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos de que ya su pasado no vuelve? Bueno, porque hay un dicho popular que dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cuántos creen eso?
eso no coincide con la Biblia, ¿no? No coincide con la Biblia, porque la Biblia dice que la bendición de Dios sobre los hijos de Él, sobre sus hijos, va en aumento como la luz del día, ¿no es cierto? Nosotros empezamos nuestro día como de madrugada, no veíamos nada, ¿no es cierto? De pronto un día Jesús se apareció y empezamos a ver, empezamos a encontrar el camino, pero la promesa del Señor es que algún día el sol brillará sobre nuestra cabeza, estaremos a pleno mediodía, estamos cerca de ese tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que no todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Vamos hacia un tiempo mejor. Entonces, con esa segunda frase Jesús estaba diciendo eso, que el pasado ya quedó atrás, y todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo y dice y dirá son para hoy. Digan conmigo, son para hoy. Digan conmigo, sus promesas son para hoy. Entonces, este texto nos deja bien en claro que donde Cristo esté, allí hay buenas noticias para los pobres, allí hay libertad para los cautivos, allí hay vista para los ciegos y allí hay libertad para los oprimidos. Todo esto está presente cuando Cristo está presente. Si Cristo no está, todo esto no está tampoco, Porque el único ungido, preparado, ¿sí?, capacitado para traer esto aquí a la tierra, ese fue Jesucristo, ¿sí? Entonces, donde Cristo está, esto está presente. Y pienso que a partir de hoy, los próximos domingos, cada domingo estaremos hablando de una de estas frases, ¿sí? Así que yo ya casi le estoy diciendo, ustedes pueden saber de qué voy a predicar el domingo que viene. No para que digan, ya sé de lo que va a hablar, no voy para nada. No, todo lo contrario. Sabiendo ya de que el domingo que viene, por ejemplo, voy a hablar de libertad para los cautivos, ¿sí? Ustedes pueden invitar a un cautivo a que venga a la reunión para ser liberado. ¿Amén? Ese entusiasmo hoy realmente está pinchadísimo, ¿sí? Bien, espero que se entusiasmen más durante el mensaje. Pero la primera frase, que es la que hoy quiero desarrollar con ustedes, dice que Jesús vino a traer buenas noticias para los pobres, ¿sí? Eso es parte de la tarea que el ungido tenía que desarrollar. Y claro, él está leyendo, acuérdense que Jesús allí, en ese texto de Lucas 4, él está leyendo un pasaje que estaba en Isaías 61, lo pueden leer después en su casa, ¿sí? A él le dieron el libro de Isaías, leyó ese pasaje, pero claro, leyó ese pasaje no por casualidad, no porque era la lectura del día, sino porque ese pasaje hablaba de él. Hacía casi 700 años que el profeta dijo que Jesús iba a venir, entonces él agarró el libro y leyó lo que el libro decía de él, ¿sí? Y en ese libro de Isaías, lo que Isaías está queriendo decir es que Jesús viene para traer buenas noticias a los pobres. Pobres, en el vocabulario de Isaías, es alguien que ha sido desamparado, ¿sí? No solamente es alguien que no tiene plata en el bolsillo. Nosotros solemos llamar pobre al que no tiene plata. Hoy vamos a ver que pobre no es solamente el que no tiene plata, En Isaías, por ejemplo, pobre significa alguien que fue desamparado, abandonado por alguna razón, ¿sí? Y, por ejemplo, él dice en el capítulo 66, esto no hace falta que lo busquen, pero ahí dice que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. O sea, está dando a entender que pobre para Dios no es el que no tiene plata, sino que pobre es aquel que reconoce que no tiene recursos suficientes para alcanzar algo, ¿sí? Hay personas que tienen mucho dinero en su cuenta bancaria, ni siquiera digo bolsillo porque no le entra todo en el bolsillo, tienen mucho dinero en su cuenta bancaria y así todo reconoce que no pueden alcanzar cosas como, por ejemplo, la felicidad, ¿sí? Entonces, pobre es aquel que reconoce que no tiene todos los recursos para alcanzar lo que necesita en la vida. Si nosotros buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que pobre también significa alguien que desea algo que no posee, ¿sí? Pobre es aquel que desea algo que no posee. Pobre enfatiza una clase de incapacidad, ¿sí? O sea que pobre también es el incapaz de alcanzar determinada cosa.
La pobreza habla de una condición social, de una especie de subordinación, es decir, alguien que tiene que estar subordinado a un sistema, o sea, que vive bajo opresión. Eso es un pobre. Alguien que vive bajo opresión. ¿Quién vive bajo opresión? A ver, ¿cómo se lo explico? Por ejemplo, alguien que dice, yo siempre estoy en la misma, no puedo salir de este pozo, siempre tengo algo como encima de la cabeza, la pesadez es constante, siento que no puedo avanzar, siento que no puedo crecer, siento que no puedo madurar, siento que siempre estoy estancado en el mismo lugar. Bueno, eso es a causa de una opresión. El que sufre opresión es un pobre, según la Biblia. ¿Sí? Ahora, me llamó mucho la atención preparando el mensaje. Casi que esto que les voy a decir ahora es como para abrir un paréntesis, se lo digo, y vuelvo a cerrar paréntesis y sigo con el mensaje, ¿no? Pero lo tenía que meter en algún lado, así que dije, lo voy a meter ahora. Me llamó mucho la atención que la palabra pobre aparece dentro del vocabulario hebreo, pero muchos siglos después de que el pueblo hebreo fue constituido. O sea, da la apariencia de que la palabra pobre, que no viene el caso ahora de decírsela en hebreo, no es una palabra que haya sido de ellos, es una palabra que trajeron de algún idioma extranjero. Interesante. Porque cuando yo vi esto me sorprendió, claro, porque el pueblo de Dios no tenía una palabra para hablar de pobreza. Lógico, ¿no? Increíble, pero la palabra pobre en el vocabulario hebreo recién aparece alrededor del siglo IX, del siglo VIII antes de Cristo, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, más o menos a la altura del profeta Amós, que habla de pobreza en la Biblia. Antes no existía. Tuvieron que usar una palabra de un pueblo extranjero. Cuando uno... Bueno, después de haber visto los desiertos que vimos en los mensajes de 4 meses, los 4 meses anteriores, darnos cuenta de la terquedad del pueblo, desierto tras desierto, cada paso que daba era un paso de terquedad, ¿no es cierto? Dios quiso convencerlos de hacer su voluntad, no lo logró, esa generación terminó muriendo en el desierto. Claro, cuando uno ve esa terquedad en el pueblo de Dios, entonces uno termina entendiendo cómo es que al final terminan hablando de pobreza. Dios nunca previó que su pueblo mencione la pobreza. Entre ellos no tendría que haberse vivido pobreza. Por eso que Dios no le puso la palabra pobre en su vocabulario, en su idioma. Tuvieron que traerla de otro pueblo. Bien, cierro paréntesis. La cuestión es que pobre es aquel que sufre. Miren, esto de la palabra pobre que aparece ahí, que el pueblo de Dios usa, por ejemplo Amós, hay 3 traducciones. Una dice que pobre tiene que ver con un déficit. Pobre tiene que ver con una espera y pobre tiene que ver con una petición. ¿Sí? Estas 3 cosas no estaban dentro de lo que Dios quería que el pueblo de Dios viviera. Se lo repito, para aquellos que están tomando nota. Igual están los apuntes de los líderes del grupo de crecimiento, así que después le pueden pedir una copia, ¿sí? Pero déficit, espera y petición. Parece que Dios no lo había considerado. Entonces, pobre es aquel que en su miseria física, miseria moral o miseria espiritual implora misericordia. Es alguien que empieza a pedir lo que no tiene para poder terminar su vida, para poder vivirla abundantemente, etcétera, etcétera, ¿no? En la Biblia podemos distinguir, cuando la Biblia habla, de por lo menos 2 tipos de pobres. Los que eran pobres de bolsillo, los que tenían escasez económica, o aquellos que empezaron a ser conscientes de que necesitaban algo específico de Dios para poder vivir abundantemente. Creo que esos son los pobres específicamente, aunque hay promesas para ambos, ¿no? Pero creo que estos últimos, los que reconocen su déficit delante de Dios, son justamente los que Dios bendice. Porque la Biblia es clara cuando dice en muchas oportunidades que Dios bendice al que tiene un corazón humilde.
no al enaltecido. Ustedes vieron que no solamente los que tienen muchas posesiones son enaltecidos. Hay algunos que no tienen ni dónde caerse muertos y así todos son unos agrandados bárbaros, ¿no? Bueno, tanto a uno o a otro, no importa la condición económica, Dios no los puede bendecir. En cambio, Dios sí bendice al que se reconoce pobre, al que dice: Señor, me falta algo que solamente está en tu presencia, que solamente está en tu trono, para poder vivir la vida abundantemente. Entonces, claro, todo esto comenzó a suceder específicamente cuando el hombre empezó a apartarse de Dios. Allí es cuando el hombre empezó a experimentar pobreza de todo tipo. Y Dios nos muestra que elaboró un plan justamente para los pobres. Y cuando uno va siguiendo la vida de aquellos que sirvieron a Dios, es como que uno empieza a darse cuenta de cuál es ese plan. La historia de la salvación comienza con Abraham, ¿sí? Porque, bueno, Adán y Eva, ustedes saben, pecaron, fueron echados del huerto. Después la generación que Dios quiso levantar con Noé, bueno, eso tampoco funcionó. Así que un día Dios dijo: yo necesito encontrar a alguien que haga un pacto conmigo, a través del cual yo pueda levantar una generación que de veras me adore. Entonces hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham: si me obedeces, yo voy a levantar un hijo tuyo para que sea precursor de lo nuevo que yo voy a hacer en medio de la humanidad. Y Abraham dijo: acepto. Y empezó a andar en obediencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando nosotros leemos ahí en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 26, por ejemplo, anoten esos capítulos y léanlos después. Van a ver que Abraham, como consecuencia de ser obediente, empezó a enriquecerse. La prosperidad empezó a instalarse en su casa. Después de Abraham viene Isaac, su hijo, ¿se acuerdan? Isaac también fue muy rico. Y después de Isaac vino el hijo de Isaac, que se llamaba Jacob. ¿Sí? Permitido leer la Biblia. En esta iglesia se puede leer la Biblia, para que se enteren quién era el hijo de Isaac. Jacob también fue rico. Entonces, vemos como que hay una relación entre ser obediente y ser próspero. Insisto, de la riqueza de la cual hablamos siempre nosotros no tiene que ver solamente con lo económico. Pero la económica es la que llama la atención. Por eso la menciono, ¿sí? Nosotros no estamos de acuerdo con la teología de la prosperidad, donde se nos enseña o se enseña a la gente a negociar con Dios. Con Dios no se negocia, o se obedece o no se obedece. El tema es que la consecuencia de la obediencia siempre trae prosperidad de todo tipo, incluyendo la económica. Eso es lo que vemos en Abraham, en Isaac, en Jacob. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón fue el rey más rico que existió. Lean después, primer libro de Reyes, capítulo 10 en adelante, habla ahí de la riqueza increíble de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue obediente. Entonces, si consideramos lo que hasta ahora vimos, lo que venimos hablando en esta introducción, podríamos decir que el pobre entonces es pobre porque ha perdido a causa del pecado. ¿Qué perdió? Perdió la riqueza de la cual Dios lo había dotado cuando lo creó. ¿Sí? Repito, el pobre es pobre porque perdió lo que Dios le había dado. ¿Sí? Esa escasez, ese déficit, esa miseria de la que venimos hablando, inclusive el tener que buscar una palabra en un idioma extranjero, todo tiene que ver con ¿qué? Con que el pecado nos hizo empobrecer. Insisto, no hablo solo de pobreza económica, puedo estar hablando de pobreza de autoridad, por ejemplo. Algunos perdieron autoridad a causa del pecado, otros perdieron felicidad, la riqueza del gozo, la riqueza de la paz, la riqueza de las relaciones.
La riqueza de las relaciones. Días como hoy, lamentablemente, le recuerdan a muchos que son pobres en relaciones. Espero que no sea el caso de ninguno, pero es probable que aquí o algunos de los que nos están viendo por el video o escuchando en vivo en este momento, hoy, Día del Padre, se hayan sentido solos, tienen pobreza de relaciones. Y entonces tenemos que decir que en el medio se cruzó el pecado, o de un lado o del otro, o de una parte o de la otra parte, pero el pecado es el que hace que vayamos empobreciéndonos. No hay otra opción. Como Dios no planificó que haya pecado en su pueblo, por eso nunca puso la palabra pobre dentro de su lenguaje. Pero eso es lo que hace que vayamos empobreciendo. Ahora, Dios le hizo una promesa a la humanidad. Y esa promesa fue que levantaría una nueva generación, una generación de gente que lo conociera y que viviera de nuevo en una tierra rica en todo sentido. La promesa consistía en que Dios enviaría un hombre conforme a su corazón, del cual nacerían más hombres y mujeres aptos para recuperar la riqueza de Dios. ¿Me entienden? Se lo repito. La promesa de Dios consistía en que Dios iba a levantar a alguien que andaría conforme a su corazón, para que a partir de ese alguien empiecen a nacer hombres y mujeres que recuperen la riqueza de Dios. Ese alguien, obviamente, es Jesús. Ese alguien es Jesús. Y todos los que nacemos en Él recuperamos la riqueza que Dios estableció desde un principio de la creación. Se lo repito, todos los que nacemos de Cristo recuperamos la habilidad de ser ricos como Dios lo planeó desde la creación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, esa es la buena nueva. Cuando Jesús se presentó en la sinagoga y dijo: he sido ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿De qué estaba hablando? De esto. Estaba diciendo: aquí estoy yo, para que ahora a través de mí todo aquel que es pobre, o sea, todo aquel que reconoce que le falta algo para vivir abundantemente, lo puede recuperar. ¿Sí? Eso es lo que Jesús estaba diciendo allí. Eso significa evangelio. La palabra evangelio, ¿cuántos saben lo que significa la palabra evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias, es lo que Jesús estaba haciendo ahí. Él dice: yo vine para traer buena noticia a los que reconocen que les falta algo. Eso es evangelio, por eso hablamos de evangelizar. Y evangelizar significa llevar la buena noticia de que cualquiera que crea en Jesucristo puede recuperar la riqueza. ¿Me entienden? Eso es evangelizar. La palabra evangelizar no es una palabra que fue inventada por los cristianos. La primera vez que aparece la palabra evangelizar no es en la Biblia. Ya el mundo antiguo conocía esa palabra. Porque claro, cualquier acción que se llevara adelante donde se proclamara una buena noticia, eso era evangelizar. Por ejemplo, si el ejército vencía una batalla, ¿no? Lo primero que se hacía cuando el ejército vencía una guerra era enviar un emisario, un mensajero, que se adelantaba al ejército, iba corriendo rápidamente, a pie o a caballo, ¿sí? Llegaba al pueblo, llegaba al reino, llegaba a la nación y traía la buena noticia de que el ejército había ganado la batalla. Eso era evangelizar. Ese mensajero era un evangelista, ¿sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, cuando en la época del Imperio Romano se solía utilizar la palabra evangelizar, cuando el César de turno, el rey de turno del Imperio Romano, iba a visitar determinado pueblo, determinada aldea, lo que sea, ¿no? Entonces, unos días antes iba una comisión y anunciaba que el rey iba a llegar a esa ciudad.
A partir de ese anuncio comenzaba un tiempo de preparativos. Todo el mundo se ponía a hermosear el pueblo, se adornaban las casas, se las pintaban, se arreglaban las calles, se las adornaban, ¿sí? Y comenzaba todo un tiempo de fiesta que concluía con la visita del rey en turno. Bien, esa comisión, ¿qué es lo que hacía? Evangelizaba. Anunciaba una buena noticia. A ver, si podemos ahora interpretar esto dentro de nuestro contexto. ¿Qué significa evangelizar? Significa eso, anunciar que el rey viene en camino, anunciar a la gente que se prepare, que ya el rey está llegando. Y entonces comienza un tiempo de fiesta para la ciudad porque Jesús está próximo a venir. Eso es evangelizar. Así que cuando ustedes salen a la calle y hablan con la gente y les llevan la buena noticia de que Jesucristo les puede devolver la riqueza y la gente a causa de la esperanza comienza a entusiasmarse, se prepara para vivir mejor, ¿sí? Crea expectativa en su corazón, eso es evangelizar. ¿Me entienden? Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Él estaba diciendo: yo vengo a traer buenas noticias a aquellos que reconocen que no les dan las fuerzas, que no les dan los recursos. En Isaías 52, capítulo 52, desde el versículo 7 en adelante, miren, se lo voy a leer, va a aparecer en la pantalla, pero si les cuesta seguir, simplemente escuchen. Isaías 52, desde el 7, dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Ahora se van a dar cuenta por qué algunas frases se las marqué con amarillo, ¿sí? Dice: buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Salgan y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí, purifíquense ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. No saldrán con prisa como quien corre para salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes. Atrás los protegerá el Dios de Israel. Fíjense, cada frase que le marqué en amarillo es una consecuencia de la salvación, es una consecuencia del Evangelio, es una consecuencia de la buena noticia. Miren, vamos a repasar. Dice que son noticias de paz y salvación. Dice que Dios reina. Todo esto son las buenas noticias, ¿sí? Dice que los salvados ven a Dios con sus propios ojos. Dice que el Señor consuela a su pueblo. Dice que dejamos atrás el cautiverio. Dice que volvemos a la tierra de la que nunca tendríamos que haber salido. Dice que el Señor va delante nuestro, y además enfatiza que sin apuro. Sin apuro. Me llamó la atención esto, por eso me lo escribí en los apuntes, porque no es como quien sale huyendo. No es que, aprovechen ahora que nadie los ve y salimos todos corriendo. No. Es la salida de quien ganó. El que ganó no tiene por qué salir corriendo, ¿no es cierto? El que termina siendo victorioso, estuvo cautivo, pero vino su Salvador, vino el ejército que lo rescató, y ahora todos sus enemigos están destruidos, no hay por qué apurarse. Entonces dice, sale, pero sin apuro, como quien ganó la batalla. Y atrás también nos cubre Dios, o sea que nos envuelve. Eso es un evangelista. Eso es una buena noticia. Todo eso está incluido en la primera frase que Jesús dijo en la sinagoga. Entonces comienza una época de alegría, de salvación, y eso es lo que estamos esperando que empiece a suceder entre nosotros. Por eso es tan importante que nosotros, hijos de Dios, empecemos a llevar la buena noticia a los pobres. No tiene que ver con ir a los barrios carenciados, tiene que ver con ir ahí, pero también a otros barrios de la ciudad donde hay gente que reconoce que no llega a vivir la vida abundante. Puede ser en un barrio pobre como puede ser un barrio rico, pero en todo lugar hay gente que hoy está reconociendo que sin Dios no
es nada. Y vamos nosotros, como hijos de Dios, a llevarles la buena noticia de que la solución está en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. La campaña de Uno Más para Cristo se trata de eso, de estar preparados. Por eso estos mensajes, por eso no quise ir rápido con estas frases, porque creo que estos domingos, además de estar predicando la buena noticia, y ustedes pueden traer a sus amigos para que lo escuchen, también va a ser un entrenamiento para nosotros, para saber qué decir cuando salgamos a la calle y nos encontremos con aquellos que de pronto se van a parar delante nuestro y nos van a decir: no sé qué hacer, me estoy muriendo, me estoy secando, me quiero separar, me quiero ir, quiero renunciar, quiero que me tape la tierra. ¿Qué solemos hacer con gente así? ¿Qué hemos hecho hasta ahora con gente así? Quizá lo máximo que llegamos a hacer es decirle: bueno, si querés, yo voy a una iglesia, vamos a estar orando por vos. Pero probablemente, y lamentablemente, quizás solamente le dijimos: y sí, la cosa está tan mal. Y no hicimos nada. Y el pobre nos está diciendo: por favor, dame una buena noticia. Jesucristo fue ungido para resolver esa situación. De eso estamos hablando. De eso tenemos que hablar a la gente. Que Jesucristo fue ungido para darnos la respuesta. Que Jesucristo viene a quebrantar la obra del diablo. Que Jesucristo paga por causa de nuestra hambre, de nuestra aflicción. Que Jesucristo vence la muerte. Que Jesucristo es fuente de gozo eterno, de sabiduría para todos los que creen en Él. Por eso que Jesús dijo: yo fui ungido para esto, tengo toda la capacidad para hacerlo. Pero no solamente eso, Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Esta palabra que yo les estoy transmitiendo esta noche es para hoy. Es para mañana, lunes, cuando estés en la oficina, en el taller, en la calle, en la escuela, donde estés. Es para que se la transmitas a aquel con el cual te vas a cruzar mañana y le digas: ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para vos. ¿Te acordás que el otro día me contaste que estabas con problemas, estabas en esta situación, tenías conflicto? ¿Sabes que estuve pensando en eso, estuve meditando en eso? Y tengo la solución. Mira, ni siquiera hace falta que le digas que lo escuchaste en un mensaje que prediqué yo. Te regalo el mensaje. Hacelo tuyo, pero por favor, decile a esa persona que te contó que está en problemas, que en Jesucristo está la solución. Por favor, decíselo. En Mateo capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto fue lo central en la vida de Jesús, predicar del reino. Cuando nosotros escuchamos del reino, enseguida pensamos quizás en un territorio, no un país. Pero cuando Jesús habla de reino, no habla solamente de un territorio físico, sino más bien de un lugar donde Él puede dominar. Cuando Él habla de reino, habla de dominio, ¿sí? Cuando Él dice que el reino de Dios tiene que instalarse en nuestra vida, lo que está diciendo es que el dominio de Dios tiene que instalarse sobre nosotros. A eso se refiere el reino de Dios, establecer reino en el corazón de la vida de los hombres. De eso habla Jesús. Las buenas noticias para aquellos que no tienen recursos es esta, de que hay un reino que se quiere instalar en nuestros corazones para devolvernos la riqueza. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Se lo repito, la buena noticia consiste en que el reino de Dios se instale en nuestros corazones para recuperar la riqueza de Dios. No hay otra forma de recuperar la riqueza. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron a orar el Padre Nuestro cuando eran chicos? ¿Sí? Bueno, a mí me lo enseñaron y tenía que repetirlo todas las mañanas antes de entrar al grado. Por supuesto que llega un momento en que uno ya no lo dice en serio, ¿no? Hoy pienso que casi es una estrategia del diablo eso. Repetir tanto el Padre Nuestro para que ya lo demos como algo acostumbrado, que no tiene ningún sentido, pero en realidad es una oración que Jesús enseñó. Y en esa oración Jesús nos enseñó a pedir que venga el reino. ¿Se acuerdan de esa frase por lo menos? Venga tu reino. Como si después
Perfecto. Ese venga tu reino tiene que ver con qué? Tiene que ver con un dominio que tiene que establecerse en nuestro corazón. ¿Por qué Jesús nos enseñó a orar así de que venga su reino? Porque nosotros nos hemos creído reyes de nuestro propio castillo. Nosotros estamos acostumbrados a resolver nuestros propios destinos. Nosotros nos disponemos de nuestra vida, arreglamos nuestros propios asuntos, como si fuésemos dueños de nuestra vida. Nos volvemos grandes especialistas en vivir egoístamente. Toda la vida gira en torno a nosotros mismos. Por eso es que perdemos la riqueza. Por eso es que llegamos a ser pobres, de cualquier tipo de pobreza. Entonces Jesús dice, ¿quieren volver a ser ricos? ¿Quieren recuperar riqueza de Dios? Tiene que instalarse el dominio del reino de Dios en sus corazones. Dios tiene que llegar a dominar. Entonces cuando yo digo, venga tu reino, es porque estoy dispuesto a entregar la conducción de mi propia vida. Eso lo entiendo hoy. No lo entendía cuando iba a la escuela y me lo hacían repetir todos los días. Pero hoy entiendo esto. Decir venga tu reino significa entregar la conducción de mi propia vida. Significa dejar de resolver mis propios asuntos. Significa abstenerse de tomar mis propias decisiones. Significa permitir que Dios, por su Espíritu que mora en mí, tome las decisiones en cuanto a lo que tengo que hacer. Eso es que el reino de Dios venga sobre mi vida. Entonces, cuando Cristo pronunció esa simple frase del Padre Nuestro, Él estaba pensando en que su reino se instale en tu corazón y en el mío, porque es la única forma de recuperar la riqueza. La buena noticia tiene que ver con que nosotros nos hagamos a un lado y empiece a gobernar Dios. ¿Me entienden? Se lo repito, la buena noticia tiene que ver con que nos hagamos a un lado y empiece a gobernar Dios. ¿Lo pueden repetir conmigo? Porque ese va a ser su speech para mañana, para predicar mañana a alguien con quien se crucen. Díganlo, a ver. La buena noticia consiste en hacerme a un lado para que gobierne Dios. Es eso que tenés al lado. La buena noticia consiste en hacerme a un lado para que gobierne Dios. Esa es la buena noticia. Entonces Dios quiere que su reino se establezca en nuestro corazón y que empecemos a ver nuestro corazón como su territorio de dominio. ¿Sí? ¿Cuántos saben que su corazón es de Dios? ¿Cuántos saben que su vida toda es de Dios? Sí, es de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, déjenme pensar en un ejemplo. Yo quiero que esto sea muy gráfico y que todos lo podamos entender. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron a una cabaña, a una casa de la playa, la alquilaron por una semana, 2 semanas para veranear? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de hacer eso alguna vez? ¿Pudieron hacer? Bien. Y entonces están ahí, en esa casa, llegan a la casa y dicen, muy cómoda la casa, pero la verdad que esta ventana que tiene acá le quedaría mejor en esta otra pared. ¿Y cuántos de ustedes, viendo que le quedaría mejor en la pared de enfrente, agarraron un día la herramienta que tenían en el auto y le empezaron a dar con el martillo y el cortafierro, sacaron la ventana, hicieron un agujero en la pared de atrás y pusieron la ventana ahí? ¿Cuántos de ustedes hicieron eso alguna vez? Si fuese su casa, ¿lo harían? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no es su casa. O sea, nadie puede meter mano en lo que no es suyo, ¿no es cierto? Como dicen los pibes, ¿quién se va a llevar lo que no es suyo? Sí, ya sé que es un mensaje desactualizado. Pero la verdad es que así tendría que ser. O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Sí, yo sé, a muchos se le ocurre. Pero todos sabemos que está mal. Hablaba el otro día con una persona que está ahí, o vender o alquilar su casa. Y dice, no quiero alquilar porque te la destruyen. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Sí? Alguno que tiene casa propia dice, no la quiero alquilar, porque la alquilás y te la destruyen. Bueno, nosotros mismos cuando nos vinimos a vivir a Neuquén, no alquilamos nuestra casa, la que tenemos en Bahía.
Quizás también pensando en esto, ¿no? Preferimos que viva alguien ahí que la va a cuidar. ¿No es cierto? Porque el que no es dueño no tiene ningún derecho a modificar nada porque esa no es su casa. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben que su vida es del Señor? Nuestra vida es dominio de Dios, ¿sí? Pero mientras nosotros nos sigamos tomando atribuciones de hacer con nuestra vida lo que se nos place, estamos entrando en un fraude, en un robo, en una alteración de algo que no nos pertenece. ¿Me entienden? Las buenas noticias que Jesús vino a traer consisten en esto, consisten en hacerle saber a todo el mundo que no puede hacer con la vida lo que quiera, porque no es suya, no le pertenece. El que entiende que el dominio de Dios es real sobre su vida es una persona que va a pensar 2 veces antes de meter cualquier cosa en su interior. La persona que sabe que Dios es el dueño de su vida no puede ser glotón, no puede ser borracho, no puede meter dentro suyo psicofármacos, drogas, lo que sea, porque no es su vida. ¿Me están entendiendo? El que entiende que Dios es el dueño de su vida, ni siquiera puede permitir que entre cualquier cosa por su oído, porque nada puede entrar a contaminar el reino de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. El que entiende que la vida que está usando le pertenece a Dios, ni siquiera puede tocar cosas que contaminen el santuario. ¿Me entienden? Las buenas noticias consisten en esto, en decirle a todo el mundo que se corra y que deje a Dios gobernar. Que ya no decida, sino que decida Dios. El que quiera recuperar la riqueza deberá hacerse a un lado y dejar que Dios gobierne. ¿Me entienden? ¿Cuántos quisieran recuperar la riqueza de Dios por completo? Me gustaría que cierre los ojos un instante. Porque quiero hacer algunas preguntas, quizá sean algunas preguntas que toquen su corazón y por supuesto que no quiero molestar a nadie, ni que sea avergonzado, ni nada por el estilo. Pero probablemente venís sintiendo hace rato que tus recursos no alcanzan para ser totalmente feliz, para tener toda la paz que necesitas. Probablemente intentaste, con recursos que tenés a mano, a lo mejor tu carácter, intentaste llevarte bien con la gente. Quizá intentaste con recursos financieros. Quizá intentaste con recursos profesionales. Y a la larga, ni tu carácter, ni tus títulos, ni tu dinero te da lo que realmente necesitas. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14 que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. O sea, estas 3 cosas son las primeras que se manifiestan cuando el reino de Dios domina nuestro corazón. Hay justicia, hay paz que sobrepasa todo entendimiento, y hay gozo que no tiene nada que ver con felicidad. Porque en medio de cualquier circunstancia vos podés estar gozoso, aunque sean difíciles. Eso solamente lo hace la presencia del reino de Dios en tu corazón. ¿Alguien aquí considera que es pobre delante de Dios? Acuérdense lo que le dije. Pobre es aquel que reconoce que con sus recursos no alcanza a vivir abundantemente. Todos con los ojos cerrados, por favor. ¿Alguien aquí reconoce que es pobre delante de Dios? Levante su mano.
solo existen en el reino de Dios. ¿Alguien aquí quiere aceptar estas buenas noticias de que podemos volver a ser ricos en alegría, ricos en autoridad, ricos en relaciones, ricos en salud, ricos en paz? ¿Alguien había perdido todo eso y ahora se está dando cuenta dónde lo puede recuperar? Si alguien entiende que recuperar la riqueza de Dios significa darle el dominio de su vida a Dios, yo te voy a pedir que donde estés te pongas en pie, por favor, para que podamos orar juntos esta noche. Jesús dijo: tengo la capacidad para devolverte la riqueza del reino de Dios. Y Jesús dijo: y lo puedo hacer hoy. Estas dos cosas, las dos frases más importantes de tu pasaje que leímos al principio: unción y ahora. Las dos cosas vienen de Cristo Jesús. Este es el mensaje que todos necesitamos oír y al que todos en algún momento tenemos que responder. Y este es el mensaje que también tiene que escuchar tu vecino, tu amigo, tu pariente, todo aquel que se vea empobrecido y quiera recuperar la riqueza de Dios. Necesita responder a esta buena noticia y decir: sí, Jesús, yo quiero que instales tu reino en mi corazón. Yo quiero que instales tu reino en mi corazón. Yo quiero tu dominio en mi corazón. Déjenme que les guíe en la oración antes de que ustedes puedan orar por ustedes mismos. Pero ahí donde están, digan así: Señor Jesucristo, hoy reconozco que soy pobre, porque con lo que tengo no me alcanza para vivir la vida abundante. Hoy reconozco que soy pobre porque no tengo en mí los recursos de Dios. Pero también hoy he entendido que hay una buena noticia. Una buena noticia que dice que el reino de Dios quiere establecerse en mi corazón. Y que cuando se establezca, recupero la capacidad de ser rico en todo sentido de la palabra, gracias al poder de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, yo recibo esa buena noticia y yo te pido, Padre Celestial, que establezcas tu reino en mi corazón, que tu dominio se haga real en mi vida. Yo me corro a un lado. A partir de hoy, toma tú las decisiones, guía tú mi vida, y que la justicia, la paz y el gozo del reino de Dios sean también las características de mi vida. Yo oro en el nombre de Jesús, aquel que pagó el precio para que yo ya no sea pobre. Amén y amén. Déjenme orar por ustedes ahora. Señor, yo bendigo a todo aquel que en esta noche soltó esta declaración. Bendigo a los que con sinceridad han pedido que el reino de Dios se instale en su corazón. Yo los bendigo para que a partir de hoy mismo, ni siquiera esperando mañana, hoy, Señor, hoy mismo, antes que termine el día, porque Jesús dijo hoy. Él no habló de mañana, Él no habló de pronto, Él habló de hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús
Jesús, que hoy mismo, Señor, haya una manifestación del reino de Dios en la vida de mis hermanos que acaban de orar. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que tienen la capacidad de hacerlo. Quizá el gozo que hoy sientan sea un gozo que no sintieron nunca. Quizá la paz que necesitaban hoy la empiecen a experimentar. Quizá la justicia que estaban esperando hoy se haga efectiva. Pero hoy, Señor, hoy, Padre, se instale el reino de Dios en el corazón de todos aquellos que hemos orado hace un segundo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que el reino de Dios se establece en nuestro corazón. Que nosotros nos hacemos a un lado. Y que si el infierno quiso apoderarse de algún lugarcito en nuestra vida, no lo puede hacer. En el nombre de Jesús mandamos al infierno que saque sus pies, que saque sus manos, que saque todas sus pertenencias de nuestra vida, porque ahora nuestra vida es lugar para que el reino de Dios sea establecido. En nombre de Jesús, anulamos toda influencia del infierno en nuestras vidas y habilitamos la corriente del Espíritu que es del reino de Dios sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quiero darte 1 minuto, 2 minutos, para que hables de tu propia pobreza a Dios, la que ahora mismo se está yendo, ahora mismo se está yendo. Pero declara con tu boca, en nombre de Jesús, yo soy libre de la falta de felicidad, yo soy libre de la falta de paz, yo soy libre de la falta de tranquilidad. Menciona tu pobreza como despidiéndola y nunca más la recibas en tu vida. Despedí la depresión, despedí la angustia, porque nada de eso tiene que ver con el reino de Dios. Despedí todo eso, despedí. En nombre de Jesús, deshacete de la tristeza. En nombre de Jesús, empezá a recibir ahora el gozo de Dios. Empezá a recibir ahora la sabiduría que viene de lo alto, que viene del trono del Padre, no viene de ningún otro lugar. Declarar en el nombre de Jesús, yo recibo paz de Dios, yo recibo gozo de Dios, yo recibo sabiduría de Dios. Declarar en el nombre de Jesús. Declarar en el nombre de Jesús. Y diablo, cuando te estés yendo, te prohíbo tocar la vida de mis hermanos. Te prohíbo tocar su salud, te prohíbo tocar su familia, te prohíbo tocar cualquier pertenencia, te prohíbo tocar su cuerpo, te prohíbo tocar su mente. En el nombre de Jesús, diablo, te vas sin hacer ningún tipo de daño, sin ningún comentario, te vas en el nombre de Jesús. Y el reino de Dios se establece con todo lo que el reino trae. Salud viene a tu vida, ¿cuántos dicen amén? Prosperidad viene a tu vida, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué otra cosa viene a tu vida? Llamala, levanta tu voz y llamala. Fuerte, vamos, ¿qué más viene? Vamos, fuerte. Anímense, vamos, llámenlo, llámenlo. Si es importante para vos, llamalo en el nombre de Jesús. Llamalo, decir yo llamo al gozo. Yo llamo la paz de Jesucristo. Que no te dé vergüenza, que de eso depende tu vida. Que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. Los pobres que se cruzaron con Jesús no tuvieron vergüenza, se dieron cuenta de que Él les traía respuesta. Y entonces un ciego levantó la voz sin vergüenza y dijo: Señor, sáname. Y aquella mujer a quien se le moría su hija a causa de tantos demonios que tenía adentro, le dijo: sáname. No tuvo vergüenza. No tengas vergüenza de pedir lo que viene del reino de Dios, porque de eso depende tu vida. Vamos, sin vergüenza. Sin vergüenza, levanta tu voz y pedí lo que viene del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, escucha la oración de tus hijos, escucha su clamor, escucha su pedido, Señor, y bendecir. Yo he proclamado hoy buenas noticias. Señor, te pido que respaldes esta palabra. Señor, que tu palabra no sea avergonzada. Que las buenas noticias que fueron soltadas hoy desde este lugar, Señor, sean buenas para todos, se cumplan en la vida de aquellos que las están pidiendo ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
¿Cuántos de aquellos que escucharon la buena noticia de que el Rey viene se alegran y le dan un aplauso al Señor? Bendito a Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Como si fuese ese pueblo que está recibiendo al Rey que viene. Aplaudilo con todas tus ganas. Aplaudilo con todas tus fuerzas. Porque el Señor viene con respuesta. El Señor viene con palabra. El Señor viene con todo lo que su reino trae. Con todo lo que en su reino hay. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Aleluya, Jesús. Sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre. Oh, Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a cantar al Rey. Vamos a cantar. Solamente a ti.
Hace tu voluntad perfecta. Señor, sabemos que esta semana será una semana de confrontar el reino de los cielos con las tinieblas. Pero Señor, oro para que mis hermanos tengan victoria en nombre de Jesús. Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Abre tus ojos, por favor, y decile que tenés al lado, que te vaya bien esta semana. Decide, escuchen, esperen que esto es acción profética pura. Esto es guerra espiritual. Porque estamos anticipando, nos estamos declarando, ¿sí?, de parte de Dios. Decida que tenés al lado. Quizás sea una semana difícil, pero te va a ir bien. Porque como dice Isaías 52, el Señor va adelante y el Señor va detrás. Y si le estás diciendo eso a él, a tu vecino, bien. Y si el Señor va adelante y si el Señor va atrás, ¿no te puede ir mal? Así que te va a ir bien. Muy bien, dale un abrazo fuerte. Bendecido en el nombre de Jesús. Y cada uno asegúrese de estar en el centro de la voluntad del Señor. El reino de Dios ha venido a nuestro corazón, está tomando dominio. Habrá conflicto, pero la victoria ya está anticipada, ya está asegurada. No te desanimes, no aflojes, no te debilites. Hay una iglesia orando por